Buenas tardes, hermanos, amigos que nos visitan en esta tarde. Sean bienvenidos todos. Gracias por honrarnos con su presencia. Y vamos a orar una vez más y entrar en el mensaje de esta tarde. Padre, gracias te damos en esta tarde por lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Padre, en esta hora vamos a estudiar tu palabra. Y Padre, como ya hemos cantado y escuchado, queremos escuchar tu voz, Señor. Dispón, Señor, nuestros corazones, ábrelos, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor. Y haz, Señor, entre nosotros tu obra milagrosa que solo tú puedes hacer. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya está el título del sermón, también el título de esta escuelita bíblica que hemos estado teniendo en estos días. Dios te llama, Dios te llama. Es una afirmación, ¿no? Dios te llama, está afirmando que Dios está haciendo algo. Pero ¿es cierto? ¿Es cierto que Dios te está llamando? O sea, tenemos acá en el edificio muy presente el tema de una llamada telefónica, ¿verdad? Tenemos teléfonos por todas partes, pero pues yo creo que puedo decir con certeza que ninguno de nosotros hemos recibido una llamada telefónica de Dios, ¿verdad? Nunca y agarras el celular y Jehová de los ejércitos te está llamando. Eso nunca nos ha pasado, ¿verdad? Si revisamos tus llamadas recientes, ninguno directo del cielo. Entonces, Dios sí nos está llamando, ¿verdad? Dios te llama, esa es la afirmación, la verdad que estamos declarando. Entonces, si lo está haciendo, ¿qué clase de llamado es? El llamado que Dios nos está llamando. Y bueno, lo cierto es que la Biblia está repleta de historias donde Dios llama a las personas. Dios llama a muchas personas, todo tipo de personas. Los llamados de Dios que vienen a las personas vienen de maneras distintas, pero estudiar algunas de esas historias nos ayuda a entender el llamado de Dios, algo de lo que es el llamado de Dios, cómo viene el llamado de Dios en nuestras vidas y qué implica el llamado de Dios. Entonces vamos a ver rápidamente algunos textos donde vemos a Jesús llamando a las personas. Algunos de estos textos los niños han estado estudiando estas historias ya en esta semana, así que podemos pasar al siguiente diapositiva. Ahí vemos 4 textos y vamos a ir viendo esos textos. El primer texto ya lo leímos, ¿verdad? Iniciamos leyendo este pasaje. Este es el llamamiento de los primeros discípulos en el ministerio de Jesús. Bueno, vemos, no vamos a volver a leer el texto, pero vemos que Jesús estaba caminando junto al mar y empezó a llamar a unos pescadores que estaban ahí, ¿no? Simón o Pedro, Andrés, otro Simón, Zebedeo, Jacobo. Lo llamó también 4 discípulos que Jesús llama ahí en ese primer llamado que hace a algunas personas. Y lo que vemos en ese texto que leímos es que el llamado vino a ellos e inmediatamente produjo un cambio radical en sus vidas, ¿verdad? O sea, debe sorprendernos lo que vemos en esta pequeña lectura en Marcos 1, ¿verdad? Ellos eran hombres con planes, con sueños, con cosas que iban a hacer el siguiente día, deseos, y de repente Jesús viene, los llama y otras cosas se vuelven más importantes para ellos, ¿verdad? Ellos ni siquiera sabían todo lo que iba a implicar seguir a Jesús. Solo sabían en el momento en que Jesús los llamó que tenían que hacerlo, tenían que atender ese llamado y deseaban seguirlo. Algo cambió en sus corazones y para ellos ese llamado no era algo teórico, no era repetir esa oración después de mí
pues ya estás bien. No era aprende esos versículos y esos conceptos. No, responder al llamado involucraba a toda la persona. Resultaba en acción concreta en sus vidas de esos hombres. ¿Sí? Y bueno, vamos a la siguiente página, en Marcos 2, si tienes tu Biblia, Marcos 2, 13 a 14, Jesús llama a otro discípulo, dice Marcos 2, 13, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él, y él les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. ¿Sí? Leví y Mateo son la misma persona, solo que aquí le llama Leví, más adelante se refiere al mismo hombre como Mateo, pero Leví y Mateo es un cuate pues, bien colocado, ¿verdad? Diríamos. Tenía todo, tenía un excelente trabajo, tenía mucho por venir en su vida, era joven probablemente, y era recaudador de impuestos para el gobierno romano, que en ese tiempo controlaba toda la nación de Israel, el imperio romano. Y Roma permitía que los recaudadores de impuestos cobraban la cantidad que ellos querían cobrar, ¿verdad? No les importó cuánto cobraba el recaudador mientras Roma obtenía su parte, la parte que ellos pedían, ¿no? O sea, por ejemplo, Roma decía al recaudador, oye, cóbrale 25 pesos a cada persona que viene entrando a la ciudad, y Mateo dijo, me parece perfecto, les voy a cobrar 35, ¿verdad? Entonces 25 para Roma, 10 para Mateo, todo el día embolsando dinero que robaba de la gente, cobraba su sueldo más de lo que robaba. Entonces Leví, como buen funcionario público corrupto, pues tenía todo, su carro del año, lujoso, varios relojes Rolex, iba de vacaciones en su segunda casa, ahí en la playa. O sea, Mateo ganaba un sueldo que muy pocas personas en aquella época percibían. Y seguramente ciertas personas querían ser su amigo de Mateo, ¿verdad? Para disfrutar con él de todo lo que él tenía, ¿verdad? Se aprovechaban de esa amistad. Pero pasa Jesús en esa pequeña historia, le mira a Mateo, le hace una invitación, sígueme, y sucede algo humanamente imposible en el corazón de Mateo. Algo despertó en su corazón que no estaba ahí antes. De repente Mateo veía diferente, sus deseos cambiaron. Y de repente no le importaba a Mateo todo lo que tenía, no le importaba su dinero, lo dejó todo para seguir a Jesús en un instante. Ahora, ¿por qué dejaría todo Mateo para seguir a Jesús? Porque de repente Mateo veía algo que antes no veía. De repente Mateo entendía cosas que no entendía anteriormente. Y lo que vemos con Mateo es como una parábola que Jesús contó una vez de un hombre que encontró un tesoro en un terreno. Y vio el tesoro y se dio cuenta que era un tesoro de mucho valor. ¿Y qué hizo el hombre? Fue y vendió todo lo demás que tenía, todo, ¿para hacer qué? Para poder comprar ese terreno y obtener el tesoro que contenía. Eso es lo que vemos en Mateo. Deja todo porque había encontrado un tesoro mayor. Vamos a Lucas. Vamos a ver otra historia de otro hombre. Lucas 19, versículos 1 a 10. Ahora aquí sí voy a dar lectura aquí de esos 10 versículos. Esa es la historia de Zaqueo. Cuando Jesús llama a Zaqueo, Zaqueo no era un discípulo de los 12, pero se volvió seguidor de Jesús. Dice Lucas 19:1, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo,
date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en su casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver eso todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos otra historia de lo que ocurre cuando alguien responde al llamado de Jesús y Jesús, toma el centro de su vida de esa persona. Ahora, ¿qué clase de hombre era Zaqueo? Pues la misma que Leví, ¿verdad? Que Mateo. Se había enriquecido de la misma manera, era recaudador, jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces tenía mucho dinero, dice que era rico, ¿no? Y muy probablemente entre la gente y probablemente su propia familia, Zaqueo no era considerado como una persona respetable, ¿verdad? Ese es el hombre que todos saben que se clava del dinero de los demás, de los impuestos, y además trabaja para los mugrosos romanos. Los judíos odiaban a los romanos, lo consideraban a Zaqueo como un traidor a la nación, pero era protegido por los romanos, ¿no? Ahora, ¿cómo piensan que Zaqueo se veía a sí mismo? Yo creo que Zaqueo probablemente se veía a sí mismo como una persona despreciable, una persona sin valor. Zaqueo anhelaba ser aceptado, anhelaba ser valorado, deseaba ser querido por otros y ya no sentir olvidado y rechazado por la gente. En una muy baja autoestima, Zaqueo. Y lo único que tenía Zaqueo para cubrir ese dolor y aguantar el rechazo continuo de las personas era lo que tenía. Tenía mucho. Y las amistades que compraba con su dinero, ¿verdad? Porque muy pocas personas querían ser vistos con él, pero algunos los compraba con lo mucho que tenía seguramente. Entonces, de alguna manera, Zaqueo lograba encontrar su identidad en lo mucho que tenía. Pero cuando Jesús lo llama, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo fue la respuesta de Zaqueo? Lo que estaba en el centro de su vida, lo más importante para él, de repente, él estuvo dispuesto a perderlo para conocer a Jesús y seguirlo, ¿no? En Jesús, Zaqueo encontró algo diferente que encontró en las demás personas, encontró a alguien que lo aceptara, alguien que estuvo dispuesto a venir a su casa, sentarse en su mesa y tratarlo con dignidad. A diferencia de los demás, Jesús no se avergonzaba de Zaqueo, de ser visto con él. Es fascinante en Lucas, en el capítulo anterior, justo antes de la historia de Zaqueo, encontramos una historia conocida como la historia del joven rico, ¿no? Y vemos lo opuesto con él. Ocurre algo parecido, viene ese hombre a Jesús, deseando la vida eterna, queriendo conocer a Jesús y seguirlo, pero en su caso, como él tenía mucho dinero, y Jesús le pedía que renunciara a todo eso para seguirlo, eso, su dinero, que era su todo, su identidad, él vemos que no estuvo dispuesto a darle a Jesús ese lugar que daba a sus riquezas. No estuvo dispuesto a que Jesús reorientara totalmente su vida. El joven rico, a diferencia de Zaqueo, dijo: no, gracias. El joven rico era una persona que quiere ser un discípulo según sus propios términos. Quería agregarle a Jesús a su vida, ¿verdad? Como una vitamina que tomas, ¿verdad? Como polvo de proteína que de repente echas a tu licuado. No, esto va a mejorar mi vida, va a mejorar mi salud. Si le agrego un poco de Jesús a mi vida, pues seguramente me vendría bien. Eso era el pensar del joven rico, ¿verdad? Pero no estuvo dispuesto a ser como Zaqueo y decir: tú eres rey ahora en mi vida.
lo que tú digas, yo te sigo, ¿verdad? El joven rico quería a Jesús y quería la vida con Jesús a su manera, ¿sí? Y una última historia es la historia de Pablo. Pablo también recibió un llamado y fue llamado de una manera impresionante. Pablo era en Hechos 9, no vamos a leer toda la historia ahí tampoco, pero se encuentra en Hechos 9, los primeros como 9 versículos. Pablo era un judío súper inteligente. Pablo era un fanático religioso, líder en su grupo religioso de los fariseos. Pablo estudiaba con los mejores maestros de su tiempo y amaba a Dios y amaba a la ley de Dios, pero había un problema. Pablo consideraba que Jesús era un impostor. Para él, para Pablo, la idea de un Mesías que muriera en una cruz como un criminal era algo ofensivo, era algo escandaloso, imposible que el Mesías prometido pudiera morir en una cruz, eso es imposible, pensaba Pablo, y por eso rechazaba, repudiaba a Jesús. Y veía entonces Pablo a todos los que seguían a Jesús como una secta, ¿verdad? Como herejes peligrosos que amenazaban la verdad y engañaban a las personas. Así veía los seguidores de Jesús. Entonces perseguía Pablo a las personas de la iglesia temprana. ¿Sí? Todos los que seguían a Jesús, Pablo, su misión era destruir ese movimiento. ¿Sí? Los perseguía, los arrestaba, los encarcelaba, pensando Pablo que estaba sirviendo a Dios al arrestarlos y encarcelarlos. Y entonces el llamado de Dios en su vida de Pablo fue algo dramático. Pablo iba rumbo a otra ciudad, a Damasco, buscando destruir el movimiento de Jesús, iba a arrestar más cristianos ahí y de repente, galopeando probablemente por el camino sobre su caballo, una luz resplandece sobre él, le tira de su caballo porque dice que Pablo cae al suelo y Pablo escuchó una voz que le decía del cielo, ¿verdad? ¿Por qué me persigue, Pablo? ¿Por qué me persigue? Y Pablo en ese momento, las cosas cambiaron por completo en su vida. Pablo en ese momento entendía que ese Jesús, quien había rechazado y a quien perseguía, que era real, y él era el Mesías verdadero. Y Pablo vio, Pablo creó, Pablo escuchó y entendió que en vez de perseguirlo, ahora tenía que servirlo con su vida a Jesús. Y cuando Pablo recibió ese llamado, otra vez lo cambió todo para él en su vida. Dejó atrás el prestigio religioso que Pablo tenía. Pablo era un maestro respetado de los fariseos, perdió todo eso, perdió su trabajo, ¿verdad? A eso se dedicaba. Tuvo que dejar todo lo que estaba haciendo en su vida. Y al poco tiempo Pablo fue bautizado y comenzó a predicar a Cristo y que la salvación se encuentra únicamente en Él. Ahora vamos a la siguiente diapositiva, vamos a observar rápidamente, le damos clic a la primera, le va a aparecer ahí, tres cosas que quiero que observen rápidamente de esas historias, tres cosas que esas historias tienen en común. En primer lugar, el llamado implica venir, el llamado implica ir y seguir, responder al llamado. ¿Qué es lo que vemos con los pescadores en el primer relato? ¿No? Es el llamado y la respuesta fue así como está, ¿verdad? Jesús no dice, oye, vayan a la casa, báñense, cámbiense, hacen una maleta, terminen algunas cosas primero, que chequen con sus familiares, platiquen con ellos. No, el llamado vino con urgencia, ¿no? Y ellos sabían, cuando Dios los llamó, que tenían que responder al llamado, tenían que ir y seguir a Jesús. Entonces, otra vez el llamado de Jesús no es agregarle a Jesús a su vida, a la vida que yo ya estoy viviendo. El llamado que viene de parte de Jesús es dar vuelta y caminar diferente, es orientar mi vida hacia Jesús y empezar a recorrer un camino nuevo. Ese es el llamado
de Jesús. Vemos con todas estas historias esa nota de urgencia, de respuesta inmediata al llamado de Jesús. Los que eran pescadores dejan sus redes, Leví deja su puesto de recaudación de impuestos, Zaqueo baja al árbol para atender a Jesús en su casa, Pablo abandona su misión de persecución. Ellos no negociaron con Jesús, no esperaron, no le dijeron, a ver, lo voy a contemplar un rato. No, vieron a Jesús, creyeron en Él y empezaron a moverse hacia Él en ese momento, ¿no? Esa es una señal de una respuesta genuina al llamado de Dios. Y, hermanos, amigos que están aquí, hoy Jesús no está caminando las calles de tu colonia, pero sigue llamando a cada uno de nosotros a seguirle con nuestras vidas. Ese llamado de Dios te llama, ese llamado está saliendo en ese momento. Mientras estoy predicando, está saliendo en los salones con los niños, mientras los maestros están compartiendo la palabra. Ha estado saliendo en esos días de escuela bíblica, llamando a las personas a seguir a su Hijo. En segundo lugar, vamos a otro, ve que ahí el llamado implica dejar. El llamado implica dejar. Eso lo vemos en las historias también. A todos les costó algo seguir a Jesús. Para algunos implicaba un cambio radical en sus vidas, ¿verdad? Pero a todos les costó algo, ¿verdad? No sabemos mucho de la vida de Zaqueo después de seguir a Jesús, pero dejó algo en los inicios, ¿verdad? Dijo, mi dinero, lo que he robado, uno que he robado, ¿verdad? A lo mejor se hizo pobre con ese compromiso, no sabemos, ¿no? Pero ¿sabes? No es cierto que a veces las personas tienen ese temor híjole, que seguir a Jesús pues va a implicar, no sé, una vida aburrida, va a implicar que me rechacen las personas, que me vean como esa persona rara. Y seguramente pasó algo de eso en la vida de esos hombres, que vimos sus historias, que las personas les dijeron cuando empezaron a seguir a Jesús, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, qué locura, mira lo que vas a perder, piénsalo bien, por fin estabas bien y ahora lo vas a dejar, vas a poner en peligro tu trabajo. Pero siempre lo que uno obtiene por seguir a Jesús supera infinitamente lo poco que uno pudiera perder o que tuviéramos que dejar por seguirlo. Seguir a Jesús supera infinitamente lo poco que pudiéramos perder o dejar por seguirlo. En segundo lugar, el llamado implica confiar. El llamado implica confiar. Es decir, confío y por ende sigo, ¿verdad? Jesús no les pidió que confiaran en Él, solo les dijo, síguenme, pero ellos le obedecieron a Jesús. ¿Por qué? Porque confiaron en Él. Entonces, si verdaderamente confías en alguien, pues lo escuchas, ¿verdad? Si te dice algo, te da un consejo, si confías en esa persona, escuchas, obedeces, confías en su palabra, ¿sí? Y cuando confiamos en Jesús, Él se vuelve el centro de nuestras vidas, Él se vuelve lo que es más importante. Es lo que vemos con Zaqueo, que cuando Jesús tomó el lugar central en su vida, eso cambió su relación con todas las demás cosas en su vida. ¿Por qué? Porque algo nuevo estaba en el centro de su vida, ¿no? Y hermanos, esa es la misma batalla que enfrentamos nosotros todos los días. Otras cosas siempre están peleando por ocupar ese lugar central de mayor importancia, de prioridad en mi vida y en tu vida. Y ser un discípulo de Jesús es que cada vez más Cristo está en el centro de todo. Cada decisión que tomo en mi vida la tomo a la luz de Cristo como mi prioridad. Cada decisión que tomo la tomo a la luz de Cristo como mi prioridad. Y como si esa decisión me permitirá obedecerle a Él, si esa decisión va a permitir que le honre a Cristo. Todo empieza a relacionarse con Cristo como el centro, la prioridad de mi vida. En 1543, Nicolás Copérnico, científico, descubrió que el Sol, no la Tierra, era el centro de nuestro sistema solar. A lo mejor algunos de ustedes
lo vieron en la escuela, esa historia, ¿no? Antes de Nicolás Copérnico se había creído que la Tierra estaba en el centro de todo y que todos los demás planetas giraban o orbitaban alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y Copérnico publicó su teoría en un libro y fue súper polémico en aquel tiempo, pero la realidad es que él había descubierto la realidad, la verdad, que es el Sol que está en el centro y todo lo demás gira, orbita alrededor del Sol. Y eso es lo que significa ser un cristiano, ser un seguidor de Jesús, que ahora Cristo está en el centro de mi vida. Todo lo demás en mi vida se alinea gira alrededor de Cristo y mi deseo de cumplir su voluntad en todo. Deseo de cumplir su voluntad en todo, en mi educación, en mi trabajo, con mis amistades, en un noviazgo, con mi dinero, con cómo utilizo mi tiempo. Ser un discípulo, una vez más, no es agregarle a Jesús a tu vida, no es agregar a algunas ideas o aceptar algunas verdades con que estoy de acuerdo, cosas que ahora creo que antes no creía y 1 o 2 veces a la semana voy a una iglesia, sino que ser cristiano, ser discípulo de Jesús es una vida con Jesús en el centro, todo lo demás se relaciona con Él. ¿Por qué? Porque Jesús es digno de nuestra vida, toda nuestra vida, de toda nuestra lealtad. Esa es la única vida que realmente da gozo y satisfacción. Pero ahí está el problema. Ahí está el problema, que no vivimos por naturaleza de esa manera, con Jesús en el centro. Otras cosas, por naturaleza, toman el centro en nuestra vida, toman prioridad en nuestra vida, ¿sí? Entonces, si estás pensando, bueno, Dios te llama, Dios me llama, interesante, pero realmente es algo que necesito que Dios me llame. Bueno, tenemos un enorme problema con Dios y se llama el pecado. Nuestro pecado nos ha separado de un Dios santo y por ende, como nuestro pecado nos ha separado de Dios, ha ofendido a Dios, nos ha colocado bajo la ira de Dios, el llamado de Dios, el hecho de que Dios te llama, es un llamado de amor, es un llamado de misericordia, es un llamado de gracia. ¿Sí? En 1974, la cadena de comida rápida de hamburguesas, Burger King, antes había uno por la Plaza del Valle, creo que ya no está ahí, Burger King, pero hace 50 años ellos adoptaron esa frase como parte de una campaña de publicidad, tenla a tu manera, ¿no? Hace 50 años eso fue algo novedoso, al parecer, ¿no? Pero ellos querían resaltar esa idea de que a nuestros clientes les ofrecemos sus hamburguesas exactamente como las quieren, ¿verdad? Que bueno, yo soy bastante especial con mis hamburguesas, ¿no? Pero la campaña de publicidad funcionó porque eso es lo que el ser humano quiere, ¿verdad? Quiere hacer con su vida lo que quiere personalizar su vida a su gusto, vivirla a su gusto, hacer las cosas a mi manera. Y cuando se trata de una hamburguesa, tenla a tu manera, está perfecto, ¿verdad? Pero cuando se trata de querer la vida a mi manera, aunque suene bien, realmente no está bien. ¿Saben lo que la Biblia dice de seguir nuestro propio camino? De querer vivir a mi manera. Vamos a ver algunos textos. A ver la siguiente ahí. Ok, vamos a ver varios pasajes. Yo voy a dar lectura y cuando lleguemos a las palabras que está en como color naranja ahí, me van a ayudar ahí, leyendo esas palabras en voz alta. ¿Sale? Vamos a ir viendo esos textos. ¿Okay? Me ayudan con esas palabras que están de color naranja. Por eso, dice, los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Siguiente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu... Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. Siguiente. No seas sabio a tus propios ojos.
teme al Señor y apártate del mal, dice Proverbios 3:7. Siguiente, el camino del necio es recto a sus propios... Oh, estamos fuera de orden. ¿En qué estamos? Isaías. Hay de los sabios a sus e inteligentes ante sí mismos. Siguiente. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condesciendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Vean cómo la Biblia nos está advirtiendo una y otra vez. Siguiente. Porque todos buscan no los de Cristo Jesús. Esa es nuestra condición. A nosotros nos parece sabio, nos parece bien seguir nuestro propio camino. Somos sabios a nuestros propios ojos. Lo que yo estoy haciendo, lo que yo pienso, como estoy viviendo, es bueno. A mí me parece bien. Y la Biblia dice que todos hemos seguido nuestro propio camino, pero seguir nuestro propio camino, ¿saben a dónde nos lleva? ¿Saben a dónde nos lleva? Nos lleva a seguir nuestro corazón y sus deseos pecaminosos de nuestro corazón, los deseos destructivos de nuestro corazón, que nos llevan lejos de Dios, lejos de la vida, de lo que realmente es vida. Y al final de ese camino, el camino de seguir tu propio corazón, el final de ese camino es enfrentar el juicio y la ira de Dios. Cada vez tu corazón te va a llevar por mal camino. Y es por eso, porque hemos seguido todos nuestro propio camino, que el llamado de Dios es un llamado otra vez de amor, de misericordia y de gracia, y es un llamado a vida. Nuestra culpa es real. Cada uno de nosotros hemos pecado contra un Dios santo. Y porque Dios es santo, porque Dios es justo, el castigo por el pecado tiene que ser perdonado. Porque Dios es un Dios justo, no puede simplemente pasar por alto nuestros pecados. Un precio, un castigo tiene que ser pagado. Pero porque Dios es amor, decidió Dios hacer ese pago Él mismo. Esa es la esencia del Evangelio. Y Dios nos llama porque quiere restaurarnos a vida, restaurarnos a nuestro propósito. Y eso solo es posible estando en relación con Él. Y el Evangelio, Dios dice, tú me importas tanto que yo estoy dispuesto a sacrificar a mi propio Hijo para que tú puedas ser perdonado. Perdonado de haberme dado la espalda para ir por tu propio camino. Y Jesús, el Hijo de Dios, Jesús fue un hombre perfecto, Jesús nunca pecó. Y como un sacrificio inocente y perfecto, dio su vida en una cruz, pero Dios lo resucitó de los muertos 3 días después, y lo hizo para que todo el que crea en Él pueda ser perdonado y hecho nuevo. Esa es la promesa del Evangelio. Juan dice, en eso conocemos el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Esa es la definición del amor, lo que hizo Jesús dando su vida por nosotros. Entonces, si estás aquí hoy y reconoces que tú necesitas su gracia y perdón, reconoces tu pecado y dices, yo rechazo mi pecado, quiero dejarla atrás, Dios te llama a invocar su nombre. Ese es lenguaje bíblico, invocar su nombre y clamarle a Jesús y decirle a Jesús, Señor, yo te necesito. Señor, perdóname. Señor, sálvame. Hazme nuevo para que yo pueda vivir digno del llamado tuyo. Si tú no conoces a Jesús el día de hoy, invoca su nombre. Y yo te quiero decir que seguir a Jesús es algo libertador. Seguir a Jesús es algo libertador, porque las cosas que nosotros valoramos y seguimos y que ponemos en el centro de nuestra vida y que buscamos fuera de Cristo, esas cosas no fueron creadas para ser lo más importante o para darnos
significado o estar ahí en el centro de nuestra vida como prioridad. No fueron creados para eso. ¿Sí? Seguir a Jesús, obedeciéndole, alineando mi vida cada día más con su voluntad, con Cristo y sus propósitos en el centro, ese es lo único que puede llenar los anhelos de tu corazón. Eso es lo único que te puede satisfacer. Cada uno de nosotros somos una creación singular, único de Dios. Y Dios te ha creado con un propósito. Dios te ha creado para tener un impacto y hacer una diferencia en este mundo. Hay un llamado para ti, para cada uno de nosotros. Pero antes de que Dios te llame a un trabajo, a crear una empresa, a una profesión, a estudiar una carrera, a un matrimonio, a un ministerio, antes de que haga todo esto, te llame a sí mismo. Dios te llama a sí mismo primero. El llamado de Dios, entonces, no es primeramente un llamado a hacer algo. Dios no está pidiéndote que hagas algo. El llamado de Dios, en primer lugar, es a una nueva identidad. Es un llamado a ser alguien nuevo, un hijo o una hija de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que tú nos llamas, estando en rebelión y en pecado, en amor, en tu misericordia, en tu gracia, nos llamas a ti mismo. No nos has abandonado, no nos has rechazado, sino que en tu gran amor nos llamas a ti mismo, a la salvación. Y entonces, Señor, perdonados en Cristo, nos llamas a la santificación, a crecer en ti, a vivir una vida digna del